necesidades, Padre de la gloria, Señor amado, que esa palabra, Dios mío, quede grabada en nuestros corazones y no solamente seamos oidores de ella, Señor, sino que también seamos hacedores de ella, Padre amado. Usa, Padre amado, en grande manera, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y gracias, mi Señor. Hermanos, Señor les bendiga nuevamente. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 4. Y cuando todos la tengan, dicen amén. Y la palabra del Señor lee como sigue, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y brincamos de ahí al Jeremías 19, versículos 10 y 11. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Verdad? Yo, cuando la hermana me llamó esta semana para decirme si podía traer una reflexión, pues yo, ¿verdad? Obviamente, obedientemente al Señor dije que sí, pero he estado en estado de nervios desde entonces. Yo no predico, ¿verdad? No soy predicadora, pero, ¿verdad? Si algo a Dios le agrada, es que hagamos su voluntad. Y para Dios nosotros siempre tenemos que estar disponibles, aún en medio de nuestras imperfecciones, en medio de todo lo que nosotros pensamos que seamos o que no somos, Dios se glorifica. Pues bien diligentemente teníamos examen de instituto, teníamos mil cosas, hice todas las millas para poderme preparar para el mensaje. Y decía: Señor, yo sé que tú, ¿verdad?, le hablas a tus siervos y le dices: mira, este es el mensaje de tu palabra, Dios, pues obra como tú quieras, pero yo me tengo que preparar. Pues me siento con el galo y empezamos a buscar, ¿verdad? Y preparo un mensaje. ¿Qué sucede? Ese mensaje era sobre la sanidad. En mi familia hoy día habemos un montón de gente con 1000 padecimientos. Y como que mi corazón no estaba ahí, pero yo dije: pues Señor, yo voy a hacer la obra. Esa noche, cuando me acuesto y me levanto, casualmente, como frente a mis ojos, presentan una vasija. Y esa vasija era una vasija gris. Estaba toda hecha una pieza gigantesca y brillaba, pero era una vasija que estaba toda quebrada. Y yo dije: Señor, pues entonces, ¿verdad?, la palabra que tú quieres que yo lleve es sobre la vasija. Me levanto a hacer desayuno y estaba escuchando una predicación de Facebook que casualmente el predicador también menciona el tema de la vasija. Yo dije: pues Señor, no voy a contender más, el mensaje es esto. Pues entonces empiezo, ¿verdad?, a prepararme y a buscar sobre el tema de la vasija. Y, ¿verdad?, como todos sabemos, específicamente lo que es una vasija de barro es algo que es bien frágil. El barro es algo que prácticamente en su estado normal es insignificante. Pero desde el Génesis, en el capítulo 2, ¿verdad?, cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2:9 nos dice la palabra del Señor. Déjame ver si lo consigo por aquí, si no pues lo busco en la Biblia. 2, versículo 7 dice: entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuán maravilloso es Dios. O sea, vemos un alfarero, ¿verdad?, que puede tomar el barro, moldearlo y hacer una figura, pero nuestro creador del polvo de la tierra nos creó a nosotros. Y por habernos creado meramente, pues no había nada, meramente había una figura, ¿verdad? Había algo ahí inerte que no tenía movilidad ni nada, hasta que Dios sopla aliento de vida. Y es ese aliento de vida, ¿verdad?, lo que nos hace ser humanos. Sin ese aliento de vida, somos como un objeto también, ¿verdad? No tendríamos valor ni movilidad alguna. Pero Dios extiende su misericordia al hombre y además nos hace recordar que sin Él nada somos.
Según esa vasija en manos del alfarero, ¿verdad? Es él quien toma ese barro. Yo no me imagino, ¿verdad?, cuán difícil será ser alfarero y hacer una obra del barro, pero sé que requiere mucha dedicación y sé que requiere un trabajo artístico y práctica, ¿verdad? Hasta tú llevar esa vasija a hacer algo útil. En este versículo 18 comienza, ¿verdad?, Dios hablándole a Jeremías y le da una ordenanza, le dice: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Había una lección que el Señor le quería, ¿verdad?, enseñar a Jeremías, y más que una lección era una profecía que quería llevar a ese pueblo de Israel. Y es que en esos tiempos, ¿verdad?, el pueblo de Israel estaba desviado de los caminos del Señor. Estaban sacrificándole aún sus propios niños a los Baales, y creyendo en dioses paganos y con costumbres y tradiciones totalmente opuestas a lo que era el plan de Dios para el pueblo de Israel. Y vemos un pueblo, ¿verdad?, que continuamente, desde el Génesis, Dios los quiere encaminar por un camino y ellos van por otro camino. Y Dios quiere dirigir al pueblo hacia un sitio y ese pueblo constantemente va en desobediencia a Dios. Quizás como nosotros, ¿verdad? Porque siendo Dios el alfarero y nosotros, cada uno de nosotros siendo el barro, Dios constantemente, ¿verdad?, quiere caminos de bendición, cosas buenas para nosotros, pero el hombre se empeña en hacer su voluntad. Y, ¿verdad?, me pongo yo como ejemplo, a veces nos creemos que es al revés, que nosotros somos el alfarero y que Dios es el bajo. Entonces vamos a donde Dios y queremos darle órdenes y decirle: no, Señor, pero es que tú tienes que hacer esto. No, Señor, pero es que tú tienes que sanar esto. No, mi Dios, pero es que tú tienes. Y el Señor no tiene que nada. El Señor hace y siempre va a hacer su voluntad. Y en su infinita misericordia, ¿verdad?, como el testimonio que daba el hermano Luis el viernes, que yo todavía me estoy riendo. Él decía que él, ¿verdad?, le oraba a Dios para que lo sanara. Escuchó distintos testimonios de pastores que decían que no iban a doctores. Y él, empoderado con eso que había escuchado, pues mira, cuando le dio migraña no se tomaron medicamentos. Y yo me identifico totalmente con él porque padezco migraña también, ¿verdad? Hasta que el dolor se le apoderó y luego Dios le habla, ¿verdad?, que también le dio una enseñanza y le dijo: es que se te olvidó la parte más importante, que es el hágase tu voluntad. Nosotros, por nosotros mismos, quisiéramos hacer las cosas y a veces por apuro, ¿verdad?, o por desesperado, o por ansioso, o nosotros quisiéramos decirle: no, Señor, yo quiero este ministerio. No, Señor, yo quiero que tú me uses de este modo. Pero entonces tenemos dos opciones: o nosotros mismos nos moldeamos a como nosotros queramos, fuera de la voluntad de Dios, aún estando en la iglesia, o dejamos que sea ese alfarero que a través del fuego, ¿verdad?, y a través de ir con sus propias manos dándole molde a esa pieza, nos vaya diseñando. Y hay un mensaje bien poderoso aquí, ¿verdad? Yo no quería enfocar tanto el mensaje a lo que pasó Israel, pero sí es importante porque es la enseñanza, ¿verdad?, el mensaje que estaba llevándole Jeremías a ese pueblo. Dice, y me imagino, ¿verdad?, siendo tú Jeremías, te levantaste por la mañana y dices: bueno, el Señor me dijo que voy para donde el alfarero. Si fuera yo iría ansiosa, pero ¿qué será lo que Dios me quiere enseñar? Pero ¿y para qué Dios me está enviando a ir a casa del alfarero, verdad? Y voy por ahí bajo por el camino, ready para prepararme, y llego donde el alfarero y le digo: aquí vine a verte trabajando. Porque, ¿verdad?, hay algo que el Señor le quería enseñar. Y le dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. En ese tiempo, ¿verdad?, hay distintos modos de hacer alfarería, pero en esos tiempos el alfarero tenía, ¿verdad?, trabajaba de pies con su mano. Tiene un pedal, va dándole a ese pedal, ¿verdad?, para que se mueva, para que sus manos estén 100% enfocadas ¿en qué? En ese bajo por el que está trabajando. Y así es el Señor con nosotros, ¿verdad? Es nuestro deber, ¿verdad?, llegar a la iglesia, buscar de Dios, enfocarnos en, ¿verdad?, en los caminos del Señor, pero es a través del día a día, de esas situaciones que nos enfrentamos en el trabajo, en la cita médica, en la calle, con, ¿verdad?, quizás personas imprudentes, personas desconocedoras de Dios. Es ahí, en ese día a día, donde el Señor va a ir moldeando ese bajo. Y va a pasar que nos vamos a quebrar, ¿verdad? Porque va a haber situaciones que decimos: Señor, no debía haber hecho esto. Señor, pero es que tú querías que obrara de otro modo. Y nos pasa, y a veces como que nos llega a conciencia, después que sucedió el evento, como que no debía haber hecho esto. O simplemente nos apartamos de los caminos del Señor, ¿verdad? Y nos salimos de su voluntad. Con mucha gente que comenta o dice: no, es que yo empecé a ir a la iglesia
iglesia y estaba visitando esta iglesia, pero empezaron a hablar de X y me fui de la iglesia. Pero entonces, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, ¿verdad? El Señor dejó su escritura. Y se supone que la base de todo cristiano, ¿verdad? Para nosotros guiarnos sea la escritura del Señor. Y a través de eso, ¿verdad? La oración, ayuno, ¿verdad? La devoción, entrega y buscar iglesias que sigan una sana doctrina. Si porque en la iglesia se habla un tema que te toca porque tú no quieres cambiar eso, ¿verdad? Pues ya está en ti, ya está en mí. Pero entonces queremos nuevamente ser nosotros quien volvíamos al alfarero. Buscar cualquier excusa básica, sencilla, la que sea. La hermana no me miró, no me saludó el hermano, mira, el hermano no me dijo Dios te bendiga, mira que están predicando de diezmo, lo que sea, pues no vuelvo a la iglesia. Es que es esto. Lo que se predica aquí es palabra de Dios. Y lo que está en las escrituras, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, tenemos que obedecerlo. Porque no es escoger de la palabra de Dios lo que me gusta, lo que me agrada, y lo que no, lo desecho. No, hermano, no es así. Siempre y cuando se predique, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios. Porque, ¿verdad?, también conocemos que hay sectas que predican mil cosas que no es ni Dios. O parecen, ¿verdad?, religiones cristianas, pero no son cristocéntricas, ¿verdad? Y cada vez hay más iglesias donde se salen de lo que es el mensaje de la palabra para predicar doctrinas de hombres, que era una de las cosas que Dios condenaba a este pueblo de Israel, que ellos querían seguir las tradiciones y costumbres del pueblo y estaban siguiendo a dioses que nunca habían conocido. Y en algún momento ellos creían que ellos podían seguir en un paralelo. Puedo servirle a Dios y también puedo estar sirviéndole a Baal. Y así los tengo contentos a los Dios, a los dos. Pero no se puede. Nosotros sabemos que una fuente no puede dar dos aguas, no puede dar agua dulce y agua salada. Y hasta el día de hoy que yo sepa, la ciencia, por inventos que haya hecho, no ha logrado dar una fuente que por el mismo chojito salga agua caliente y agua, agua fría, o agua dulce y agua salada. Así que nosotros como pueblo, si queremos estar con un piecito en el mundo y otro pie en la casa de Dios, y que Dios se apiade de mí, pues nunca vamos a ser vasos de honra. ¿Por qué? Porque es Él. Cuando nosotros le servimos a Dios, nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y quizás no es difícil, ¿verdad? Quizás entra en juego nuestro carácter, nuestra personalidad o el yo. Pero nosotros, como siervos de Dios, el gran yo soy es Él. Pues aquí yo no soy nada, meramente soy una sirviente del Señor, que si me pongo en las manos de Él y dejo que Él como alfarero, ¿verdad?, como artista, me moldee y me diseñe como Él quiera, entonces voy a hacer una vasija útil. Cuando usted entra a una galería, ¿verdad?, un sitio donde venden vasijas, tienen 1000 y un tipo de vasijas distintas y usted va buscando, ¿verdad?, la más bonita, o dependiendo del uso que usted quiera darle. Hay vasijas de oro, hay vasijas de plata, y dependiendo para el uso que es la vasija, es el valor de la vasija, ¿verdad? Porque no es lo mismo una vasija de bajo. Si usted va a guardar oro, usted no va a guardarlo en algo que sea de bajo. Usted va a buscar algo que sea, ¿verdad?, más fuerte, acorde a eso que lleva adentro, que es lo que le da valor a esa vasija. Y nosotros como cristianos, ¿qué es eso que nos da valor? ¿Verdad? Es la presencia del Espíritu Santo de Dios, moldeándonos día a día, moldeando nuestro carácter y nuestra personalidad. Que digamos, tenemos talentos distintos, sí, obviamente, pero aún nuestros talentos se los tenemos que entregar a la disposición de Dios. Yo puedo tener la mejor voz del mundo para cantar, pero si Dios no me quiere cantando, pues no me quiere cantando. Yo no me puedo ir en contra de su voluntad. Porque la Biblia dice que cuando soy débil, ¿verdad?, y aún en nuestras debilidades es que Él se glorifica. Dios no está buscando quizás que tú tengas una voz hermosa para cantar, o que tú seas una persona súper elocuente, ¿verdad?, al predicar, o que tú tengas grandes estudios o grandes cosas, para entonces eso que tú ves bueno en ti, Dios lo use. Dios mira nuestro corazón, y lo único que Él busca es eso que está en nuestro interior, ¿verdad?, esa buena voluntad de servirle, de ser de su agrado y de ponernos en sus manos, y en nuestras debilidades Él se glorifica. Y va a llegar el momento que quizás usted está hablando con X persona y usted no es un predicador, y usted va y le lleva un mensaje de aliento a esa persona y Dios lo tocó. Eso es lo que Dios quiere de nosotros.
es que salgamos a ese mundo. Y si hay algo que yo le pido a Dios, yo digo, Señor, ayúdame, Dios, a poder ver la necesidad de los humanos, porque realmente el mandato que tú nos dejaste como iglesia es ir y llevar ese mensaje a toda criatura. Y es bueno, ¿verdad?, servir a Dios en la iglesia y todo, pero también hay un mundo que tiene necesidad de Dios. Hay un mundo que no conoce a Dios. Y hay un mundo que, como ese etíope que estaba leyendo Isaías, ¿verdad?, cuando le predican y le dicen, ¿y sabes lo que estás leyendo? Pero ¿cómo voy a saber si no hay quien me explique? Entonces, por eso para mí es bien importante, los maestros también dentro de la iglesia, ¿verdad?, hacen una función vital. Muchas veces venimos de otras iglesias, de otras doctrinas, con 1000 cosas que creemos saber, pero no es hasta la que nos llevamos a la luz de las palabras que nosotros de verdad venimos a conocer al Señor. Por eso a mí me encanta la escuela bíblica, porque es ahí donde las cosas que yo pensaba que eran correctas, el pastor las clarifica, la hermana que dio la clase de las damas, o ¿verdad?, cuando dan la clase de damas y caballeros juntos, es ahí donde realmente nosotros nos vamos nutriendo de palabra de Dios. Si nosotros no nos nutrimos de esa palabra de Dios, no vamos a tener palabra para llevarla al mundo. Dice, y descendía a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. Y este es mi versículo favorito, que dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Pero ¿sabes dónde se echó a perder? En sus manos. Entonces, el mensaje para nosotros es, si nosotros como vasija de Dios nos vamos a echar a perder, nos vamos a romper, que sea en las manos del alfarero. Porque si nosotros nos rompemos en manos del alfarero, que a veces dice, no, pasa que yo no voy para la iglesia porque yo estoy mal en esto o aquello. Si usted está esperando ser perfecto para buscar de Dios, nunca va a llegar ese día. Nunca. Porque por más que tratemos, ¿verdad?, y vamos camino, pero esa perfección la vamos a alcanzar cuando tengamos la salvación. Mientras estemos en tierra, siempre van a haber áreas de mejora. Si nos vamos a quebrar, mire, que sea aquí, buscando de Dios, que sean los caminos del Señor. Porque mientras nosotros estemos siguiendo su voluntad, buscando ser de su agrado, Él te va a tomar de nuevamente en sus manos y te va nuevamente a dar forma. Y quizás de una vasija que él pensaba ser sencilla, ahora el alfarero está más inspirado y vuelve y coge ese vaso y hace una vasija más hermosa. Pero lo importante es no lo que esté cojo, como dice la palabra, que no se salga del camino, ¿verdad? Sino buscar enderezarnos con el Señor. Dice, y volvió y la hizo otra vasija. Pero ¿cómo la hizo? Según le pareció hacerla. Nuevamente, la vasija no tiene potestad de decidir, el bajo, cómo es que el alfarero lo va a moldear. Es el alfarero que decide, ¿sabes qué? Ahora yo voy a hacer de ti lo que él quiera. Ahora yo voy a hacer de ti un vaso de honra. Existen dos vasos, están lo que son los vasos de deshonra y los vasos de honra. Está en nosotros, quiero quedarme ahí, mira, que el Señor siga dando pedal, que siga dando pedal y que con sus manos me siga moldeando mi carácter, mi personalidad, todo lo que está en mí. Y hay gente que predica, para mí, un falso cristianismo, de decir, no, ven a los caminos del Señor y se van a resolver todos tus problemas. Mira, hermano, a la medida que nosotros buscamos más parecernos a Cristo, más parecernos su voluntad, más fuego nos meten, ¿sabes? Porque lo que es el oro es probado en el fuego. Las vasijas también, el bajo, las tienen que poner al sol, a secarlas. Si ese molde no estuvo bien hecho, si ese bajo no fue bien amasado, cuando lo sacas al sol, se quiebra. Y ya, no sirve. Tienes que volver a coger de cero y volver a empezar a hacer nuevamente una masa homogénea hasta que nuevamente puedes darle forma. Y de aquí voy a saltar entonces, ¿verdad? Quiero leer algunos versículos. Dice, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré hacer yo con vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el bajo en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pero este pueblo insistía en hacer su voluntad. Empiezan a conspirar contra Jeremías,
porque Jeremías no iba acorde al mensaje que ellos querían que se llevara, que era un mensaje de seguridad, de estabilidad, de mira, estamos bien, vamos a quedarnos tranquilos. Ese era el mensaje que ese pueblo quería, y empiezan a conspirar contra él. Entonces Dios en el capítulo 19 le da otro mandato a Jeremías y le dice: así dijo Jehová, ve y compra. Ahora lo envía nuevamente a la casa del alfarero, pero esta vez no iba a observar el proceso que utilizaba ese alfarero para crear una vasija, sino que le dijo: ahora vas a ir, pero esta vez vas a comprar una vasija debajo del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo. El Señor le dijo: esta vez no vas a ir solo, quiero que lleves testigos, ¿verdad? Lo que son los ancianos y los sacerdotes. Dice: y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí palabra de Jehová. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que le oyere le retiña los oídos. Con una advertencia tal, yo digo: mire, si el Señor viene aquí y nos dice: mire, iglesia pentecostal MI de Guerrero, voy a traer mal sobre esta iglesia como ustedes no se enderecen, mire, para que todo el mundo. Pero este pueblo seguía y le dice: era tal el mal que iba a traer que aún el que escucha le van a chillar los oídos de lo terrible que le iba a pasar a este pueblo. Pero nuevamente el pueblo sigue, ¿verdad?, en el afán de hacer su voluntad. Dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Porque ya este mensaje no era solamente para Jeremías, ¿verdad? Jeremías llevaba consigo esos testigos que iban a ver, iban a profesar de la obra que Dios iba a hacer contra este pueblo. Y aunque, ¿verdad?, yo quisiera decir, quiero criticar a Israel, pero ¿cuántas veces yo en mi caminar como cristiana he hecho lo mismo? Sabiendo cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabiendo, ¿verdad?, que todo aquel que no esté buscando a Dios en espíritu y en verdad, mire, hermano, de un día, en cualquier momento, la muerte nos puede sorprender. Esto no es por edad, por color, por raza, por nada. Lo mismo muere un niño que nace, que, ¿verdad?, muere un anciano de muchos años. Y sabiendo nosotros esto, ¿por qué nos empeñamos? Porque mucha gente dice: no, que la venida del Señor falta todavía mucho para que el Señor venga. El Señor puede venir para mí bajando del altar, ¿verdad? En cualquier momento la muerte nos puede sorprender. Y si la muerte nos sorprende, ¿a dónde iremos? Y yo creo que día a día como cristianos es lo que debemos tener en mente. Y por eso es tan importante que todos los días, ¿verdad?, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y ofensas, porque nosotros no sabemos cuándo el Señor vendrá por su iglesia o cuándo la muerte nos sorprenderá. Dice: y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Entonces vamos a hacer la comparativa ahora de lo que estaba pasando en el capítulo 18. Ambas vasijas se rompieron, pero ¿cuál es la diferencia? En el capítulo 18, mientras el alfarero está trabajando con esa vasija, en sus propias manos se rompió. ¿Y qué hizo él? Dijo: ok, pues déjame entonces ahora hacer otro diseño, voy a hacer otra obra de esta vasija. Pero esa vasija que Dios envió a Jeremías a ir a comprar, el Señor le da la ordenanza, le dijo: cómprala y quiébrala, de modo tal de que ya no haya modo de repararla. Porque ya ves, una vasija se vendió, se terminó, se hizo, se pintó, se dibujó, se diseñó. Ya esa vasija no puede volver a ser vasija otra vez. Lamentablemente ya esa vasija hay que desecharla, ¿verdad? Usted no rompió una vasija, va a la tienda y dice: mira, se me hizo pedacitos, toma, devuélveme el dinero. Dice: mira, lamentablemente una vez saliste de la tienda, ya queda en tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque una de las cualidades que tiene el bajo es que es bien quebradizo. Y mira con lo que nos compara el Señor, con algo que es tan y tan frágil como el bajo. O sea, que si ese bajo está en las manos de Él, se pueden hacer grandes obras. Sin embargo, una vez ya ese bajo se le está dando el uso que es para el que se compró, si se quebró,
ya no hay break, ¿verdad? Pues entonces queda en nosotros decir, ¿qué vasija soy yo, verdad? Y no en el aspecto de decir de cuál es el uso que me va a dar Dios, porque eso ya dijimos, ¿verdad? Que es Dios quien lo decide. Dios es quien decide si nosotros estamos en sus manos, si nosotros seguimos su caminar, si nosotros buscamos hacer su voluntad día a día, en qué Él nos quiere. Y Él te va a dirigir y Él va a buscar el modo de hablar a tu corazón y acorde a la necesidad que haya en cada situación. Dios nos va a utilizar si nosotros estamos, ¿verdad?, en sus caminos y siéndole fieles. Pero si por el contrario, una vez ya tenemos un ministerio, ¿verdad?, o ya, digamos, ya la persona es pastora, lo que sea, dice, no, ahora ya yo soy pastor, yo voy a hacer mi voluntad de ahora en adelante. De ahora en adelante ya olvídate de la sana doctrina y vamos aquí a predicar prosperidad. O vamos a predicar X o Y mensaje. Pues ¿sabes qué? Lamentablemente, como la vasija que Dios le ordenó a Jeremías que se quebrase, que se rompiese, que ya no se pudiese utilizar, si la muerte nos sorprende haciendo algo que no es la voluntad de Dios, o si la venida del Señor, ¿verdad?, que sabemos que está a las puertas, llega y nosotros no estamos haciendo como Él quiere, lamentablemente el fin es triste. Así que la enseñanza que yo quería traer en esta mañana era esta, ¿verdad? Y voy a buscar un versículo más que está en Romanos, capítulo 9, versículo 20 y 21. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, que somos nosotros para ir a reclamarle a Dios, a creernos, mira, pero Dios, es que tú tenías que haber hecho, que suelto esto, aquello, lo otro. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No, ¿verdad? Y hay veces que las personas, ¿verdad?, que llevan muchos años con distintos ministerios, cada vez se hace más cuesta arriba y me dice, Dios mío, pero es que además que yo busco tu voluntad, el pastor, por ejemplo, mira, menos gente viene, o la gente es más desobediente, o es más difícil llevar tu palabra. Pero si Dios te puso en ese lugar, y como vasija, ese fue el lugar que Dios te dio, no está en nosotros jetar eso que Dios decidió, sino meramente hacer su voluntad. Así venga una persona a la iglesia, así cuando se abra la puerta de la iglesia, solamente llegue el pastor y su esposa, es el de nosotros hacer su voluntad. Si Dios te envió a predicar a la calle, a lo que fuese, ¿verdad? Y tú dices, pero no hay nadie, pues predícala al viento, pero haz la voluntad de Dios. Si el Señor te dice canta y en la iglesia no te dan por oportunidad de cantar, mira, canta en tu casa, que a alguien le va a llegar ese mensaje. ¿Y cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que Dios le ha dicho predica en un monte, en un sitio o canta? Y gente viene donde ellos y dice, wow, te estaba escuchando y ese mensaje me tocó mi corazón y tú. Y por eso es lo que es importante, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. A mí me pasó, y puedo dar testimonio, una semana antes de Galdo y yo casarnos, a mí me empezó un dolor en todo este lado de la mejilla, pero era un dolor que yo, olvidando el hágase tu voluntad, ya llegó un punto, no podía comer, no podía abrir la boca, no podía casi hablar, porque el dolor me cogía todo ese lado de la cabeza. Era un sábado y bajamos al pueblo de Florida donde había un dentista pensando que era una situación, ¿verdad?, con alguna muela. La dentista me verifica y me dice, mira, todo en la boca está perfecto, no dejes que te hagan ningún root canal en esa boca. Pues me voy atribuladísima porque tú esperas llegar a un doctor y conseguir la solución para tu problema. Pero cuando te vas y no consigues un diagnóstico, tú decís, Señor, ¿y cuánto más yo voy a estar sufriendo este pesar? Pues ella me dice, mi recomendación es que busques un otorrinolaringólogo. Como lunes, como desesperada, y los que han ido especialistas saben que tú llamas hoy y te dan cita para aquí a 3 meses. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué tú permitiste que pasara esto esta semana? Que yo estoy con todo este revolú de la boda. Dios mío, pero si hubiese sido la semana que viene, ya pasada de la boda, pues no me pesaba tanto. Pero tengo tantas cosas que hacer, que de dónde me saco tiempo, y con el dolor en la boca era una angustia de que yo lloraba. Entonces yo decía, yo no puedo dormir, yo no puedo hacer nada, me las pasaba como un zombie, me daba hambre, no podía comer, pero era que mi líquido toleraba. Llamo a un otorrinolaringólogo y la desesperación era tal que yo empecé a llorar por teléfono.
Yo, mire, por favor, es que es bien urgente, yo necesito que alguien me atienda y me diga qué es lo que yo tengo en mi boca. Yo creo que la señora escuchó la desesperación en mi voz y me dijo, ven hoy mismo. Ven por la tarde, que se canceló un turno a las 2:30, llega aquí. Y era en Arecibo. Yo llamo a Edgardo, Edgardo, por favor, ve conmigo porque yo de Arecibo no sé nada. Mira, llegamos, vamos allá, él me hace los estudios, chijichijá, cero diagnóstico. Y yo digo, Dios mío, Señor, yo esperaba salir por lo menos con algo que me anestesiara, aunque fuese todo este lado de la cara, para yo por lo menos poder casarme. Pero nada. Sigo, le doy martes y yo digo, Señor, yo no quiero ser verdad, pero es que no aguanto. De que llegó un punto, hermano, que honestamente le digo, yo dije, Señor, yo prefiero que tú me lleves, que tú me quites la vida, a yo seguir tolerando este dolor, porque es que ya es insufrible. Ya yo no encuentro modo de estar y de meramente tratar de mover la boca, ya se cogiente ese dolor, me estaba comiendo el ojo, cara, y cada vez el dolor se extendía más. Pues, algo me dice, llama al endocrinólogo que me hizo el último canal. Llama y me dice, mira, los dos doctores están de vacaciones porque ellos son matrimonio y no regresan hasta de aquí a una semana. Y ay, Dios mío, y ahora sí que sí, porque si difícil conseguir un otorrino, el endocrinólogo es más difícil. Pero la misma muchacha, yo creo que al escucharla, y bueno, el plan de Dios, obviamente, porque uno está el plan de uno, de yo mi desesperación, pensando en la boda, en vez de, ¿verdad?, pensar en que Dios tiene cuidado de nosotros en todo, pero cuando llega el dolor a nuestras vidas, pues las cosas cambian. Ella me dice, mira, yo se supone que no te diga esto, pero hay un endocrinólogo en Mayagüez, en el Medical Emporium, el número es tal, llama y dile la situación que si yo tengo que enviarle tu expediente, yo lo hago, para que él sepa qué fue lo que se te hizo en la boca a ti, pero ya habían pasado varios meses. Mira, yo le di tanto las gracias y yo, gracias, mil gracias. Pues llamo y así nuevamente mi desesperación era tal que yo llorando y la muchacha me decía, pero es que no te entiendo. Y yo, es que yo me duele mucho la boca y le explico, ¿verdad?, toda la situación, bla, bla, bla. Ella me dice, mira, aquí es bien difícil conseguir cita. Y yo, pero mira, que a mí me está refiriendo la secretaria tal, de tal doctor, y si ellos dicen que si tienen que enviarte el expediente, te lo envían porque esa mi endocrinóloga ahí está de vacaciones. Pues me dice, pues mira, ven el jueves, a 2 días antes de la boda, ven el jueves y llega a tal hora. Mira, hermano, yo iba, la cita era como a las 11, yo creo que a las 8 de la mañana ya yo iba bajando. Estuve como 2 horas en el carro cogiendo sol, pero a mí no me importaba. Yo decía, señores, que yo necesito que alguien me resuelva este problema. Tan pronto llego a la oficina, que me van a pasar, ¿verdad?, a uno de los cubículos, el muchacho, el asistente del endocrinólogo que me va a atender, me dice, tú eres cristiana, ¿verdad que tú eres cristiana? Y yo le digo, sí, yo soy cristiana. Y él me dice, yo soy bautista. Qué bueno, porque es que se te nota, de verte que eres cristiana. Yo dice, si lo que parezco es una loca, yo lo que tengo es una desesperación y un dolor en esta boca. Pero lo que es como Cristo, ¿verdad?, brilla en uno. Cuando uno, aún en medio de su desesperación, de su crisis y de todo, ¿verdad? Y en el parking esas 2 horas yo estaba clamando a Dios, Señor, por favor, que de aquí yo salga con una solución, porque si no la boda se tiene que cancelar mañana. Y él me empieza a hablar y allá, pues qué sé yo, que como iba como colada, ¿verdad?, porque no tenía cita, pues me dejaron como para los últimos de los turnos de la mañana. Y ese muchacho sigue hablando conmigo y él me dice, mira, yo tengo una situación. Yo llevo sirviéndole a Dios, yo y mi esposa hace 19 años, y él empezó a hablarme de la vida de él, y yo empecé a testificarle, y le dije que me casaba. Y a todo el que entra, mira, esta muchacha se casa el sábado. Y yo, sí, si me resuelven el problema a la boca. Y entonces, él me dice, a mí me dicen la gente en la iglesia, de que yo no debo tener miedo. Él me dice, a mí me tienen que operar de la espalda. Y me dice, yo tengo un miedo que yo ni duermo. Ya esto me tiene una desesperación y faltan 5 meses todavía para la operación. Y él dice, ¿y qué consejo usted me da? Porque de verdad, en la iglesia me dicen que confíe en Dios, que Dios me va a sanar, que el miedo no es de Dios. Y yo le dije, sí, es fácil decirlo cuando no es uno el que está en la situación. Yo te puedo decir, hermana, ten la mayor fe que Dios va a sanar esa condición, ¿verdad? Y obviamente sí, está bien. Pero solamente esa persona que está sufriendo esa situación es quien puede hablar de lo difícil que es. Y por eso nosotros tenemos que tener tacto, ¿verdad?, cuando le hablamos a las personas, porque a veces queremos algo que quizás para el hermano Willy es una sencillez, para mí es que me estoy muriendo. Y
delicadeza, ¿verdad? Cuando vamos a llevarle la palabra del Señor a las personas, de no ofenderlas, de no herirlas, y de que eso que a esa persona le causa dolor, mira, eso es algo importante para esa persona. Y me dice, a mi misma esposa me dice que ore y ayune, pero yo oro, yo ayuno, pero ese miedo sigue ahí. Y yo le dije, mira, es normal, somos humanos. A mí también si me dicen, te van a poner en un quirófano y te van a abrir la espalda, el hermano Edwin puede hablar, que lo ha vivido, Edgardo. Yo no lo he vivido, pero yo me estaría muriendo los nervios con la confianza en Dios y pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. Pero el humano en mí va a tener temor, hermano. Y yo le decía, mira, es normal de humanos tener temor ante situaciones que no hemos vivido, más aún cuando se trata de una cirugía mayor, pudiera quedar paralítico, un malpractice, lo que sea. Yo le dije, lo que tú no puedes permitir es que eso te jobe la paz. Yo le dije, cuando venga la duda, lo que sea, di, Señor, tú estás conmigo. Señor, en ese quirófano tú vas a estar allí conmigo. Y si es tu voluntad que yo tenga que pasar por esa cirugía, tú me vas a acompañar en cada paso de ese proceso, porque tú no sabes cómo Dios se va a glorificar en medio de ese proceso. Ahí me llevan a hacer las placas, todo, pues resulta ser que me habían hecho un full canal en una muela que no era, tenía otra muela que estaba partida hasta adentro, pues y ese dolor de ese nervio era lo que me estaba comiendo todo ese lado de la cara. Y él me dice, pues mira, lamentablemente tienes el full canal donde no iba, es otra muela la que está mal, y me resolvieron mi problema. Pero mira lo que yo tuve que pasar, todos esos sinsabores, en mi pensar para Dios llevarle una palabra de consuelo a ese hombre que necesitaba oír palabra de fe. Y él me decía, yo siento la presencia de Dios cuando tú me hablas. Yo te doy tanto las gracias. Yo le voy a contar a mi hija, porque yo tengo una hija que es treintona y no se ha casado, y ella está desesperada, y por ahí él siguió. Y ese hombre tenía una felicidad tan grande de que ese rostro de él que se veía deprimido, pensando en esa situación, yo le dije, mira, lee salmo, canta. Cuando venga la duda a ti, di, Señor, está en tu control, Señor, y yo estoy en tus manos. Después que tú estés en las manos de Dios, después que estés aquí en el regazo del Señor, mira, hermano, pasemos lo que pasemos, por desiertos, por situaciones, por mil y un sinsabores, es mejor pasar mil situaciones estando aquí que estando allá. Así que esa era la enseñanza que quería llevar en esta mañana. Le doy gracias a la hermana por la parte. Yo no soy predicadora, pero espero en Dios, ¿verdad?, que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Y a los jóvenes les digo, miren, no se dejen llevar por el mundo, no se dejen llevar por lo que le digan, no, vente para otra iglesia, que acá tenemos esto, que acá te podemos poner en este otro ministerio. Si la voluntad de Dios es que ustedes estén sirviendo al Señor aquí, quédense en las manos del alfarero donde Dios los puso. Dejen que sea el Señor que les dé forma. Dejen que sea el Señor, ¿verdad?, que desarrolle esos talentos que Dios les ha dado, y que nada ni nadie en este mundo ni fuera de este mundo los aparte de ese amor de Dios.